váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Y yo, pues espero, no le voy a pedir a los demás gobiernos que hagan lo mismo que nosotros hacemos, no. Cada quien es libre. Pero vaya, el día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Pero las amenazas andan por todos lados. Por eso, ojo pelado, mucha unidad, mucha conciencia, mucha movilización. El pueblo tiene que estar en la calle. Ese es el mejor seguro contra el golpe o contra cualquier otra amenaza de la cuarta flota. Pero no les tenemos miedo. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Estamos con Tania Díaz, es la primera vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Se encuentra aquí en Ginebra, Suiza, en una serie de actividades. Tania, cuéntale a la teleaudiencia qué es lo objetivo de la visita. Venimos invitados por el Movimiento Social Le Pont, el viceministro de Comunicación de la Cancillería, William Castillo, y mi persona, para traer la verdad de Venezuela. Estamos aquí para vencer la censura global que se le ha impuesto a nuestro país, una nación que en este momento se encuentra bajo asedio diplomático, económico, político, militar, de todo tipo, y cuya voz es acallada por los grandes medios de comunicación. Vinimos a presentar la realidad real de Venezuela, no la realidad tergiversada que presentan los medios de comunicación, en la cual, aparecen las víctimas como victimarios y viceversa, ¿no? Venimos a demostrar con cifras, con datos, con nuestra vida cotidiana, con ejemplos de nuestra vida cotidiana, cómo a la Venezuela del día de hoy, a la Venezuela de la democracia participativa y protagónica, a la Venezuela herencia de Hugo Chávez, se la quiere desaparecer como Estado-nación. Vinimos a denunciar que el diálogo político en Venezuela, el ejercicio político de los sectores de la oposición, está secuestrado por factores de la extrema derecha que, atrincherados
tras las siglas de partidos políticos o tras las curules de cargos parlamentarios, se han insubordinado contra el resto de los poderes, han desconocido la autoridad de todos los demás poderes de la República, no solamente del presidente, sino también del poder judicial, del poder electoral y del poder moral, y sobre todo han desconocido lo que para la República Bolivariana de Venezuela es el fundamento de la soberanía, que es el pueblo. El voto del pueblo, la opinión del pueblo y la organización del pueblo. Queremos decirle a nuestros hermanos del mundo que se sumen a nuestra voz, que no permitan que a través de Venezuela se siembre una guerra en la región latinoamericana, que no permitan que a través de Venezuela se siembre primeramente una guerra con Colombia, que no ponga a Estados Unidos nuestro territorio como una pelea de perros para ellos venir a extraer el petróleo y las demás riquezas minerales que tiene nuestro país. Queremos decirle al mundo que Venezuela, primero, no está sola, y segundo, Venezuela tiene armas para defenderse, como son la conciencia del pueblo, en la profunda convicción en el proyecto que nos amalgama, la organización popular. Venezuela tiene en este momento 3.000 comunas, tiene 47.000 consejos comunales, tiene una milicia civil que abarca ya 2 millones de personas. Solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 6 millones de militantes. Y bueno, para ustedes contar movimientos sociales, movimientos de la juventud, es toda una patria organizada en perfecta unión cívico-militar para la defensa. No creamos en lo que dicen a través de la Corporación Mediática Internacional, que tenemos un proceso en vía de desaparición, de desintegración. No es así. Venezuela ha resistido y va a resistir los embates porque primero nosotros creemos que nos hemos ganado democráticamente por la vía de la participación y por la vía del voto el derecho a decidir y a escoger quiénes son nuestros gobernantes. Es el caso del presidente Nicolás Maduro. Lo escogimos en elecciones libres, transparentes, democráticas, con veedores internacionales, con las mismas garantías con las que se escogió la Asamblea Nacional y los gobernadores y los alcaldes, y queremos que siga siendo nuestro presidente. Tania Díaz, que es la vicepresidenta de la Asamblea Constituyente en Venezuela, ¿cuál es el papel que pueden jugar los movimientos sociales, el pueblo europeo, consciente de la situación en Venezuela, para poderle brindar la solidaridad a ese pueblo luchador y bolivariano? Bueno, lo que se está haciendo. Nosotros queremos agradecer desde Venezuela de corazón, en nombre de sus hombres, mujeres y niñas, la solidaridad que hemos visto se desprendió en todo el mundo a partir de la última arremetida del gobierno norteamericano contra Venezuela. Como vimos todos, presenciamos todos, el presidente Donald Trump y su séquito más inmediato tomó las riendas de la oposición política en Venezuela. Fue el gobierno norteamericano el que convocó, fue el gobierno norteamericano el que amenazó con violar la soberanía nacional, el que amenazó con una incursión armada contra nuestro país. Y ya una vez las cosas en blanco y negro, ya cuando queda claro que lo que ha pasado desde Chávez hasta este momento es que tenemos una oligarquía atrincherada en partidos políticos que le hace el juego a esos intereses fuera de la nación venezolana. Bueno, los pueblos del mundo comenzaron a levantar su voz, lo vimos aquí en Suiza, lo vimos en toda Europa. Se creó una red para respaldar a Venezuela y queremos profundamente agradecer ese apoyo, ese sentimiento, ese cariño que llegó al pueblo venezolano en el momento en el que más lo necesitaba. Si quieren seguirnos ayudando, pues ayúdenos a romper el cerco. Vamos a mostrar la verdad de Venezuela, de ese pueblo que a pesar de todo el ataque vive, trabaja, construye y tiene la mirada puesta en el futuro. Yo quiero decir solo para terminar, el presidente Hugo Chávez partió siendo presidente reelecto y en ese proceso presentó un plan de la patria, que es el plan de la nación para el próximo quinquenio. Bueno, el presidente Maduro heredó ese plan y fue electo con ese plan y ahora se reeligió con ese plan, pero con una consideración que es muy importante a la luz de quien no conoce la realidad en Venezuela. Ese plan de la patria, a raíz del adelanto de elecciones presidenciales que por cierto pidió la oposición política, fue llevado a consulta en todo el país. Se hicieron 34.000 asambleas en toda Venezuela, los movimientos sociales participando, las mujeres, los trabajadores, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la juventud. 3 billones de propuestas se compilaron y ese plan creció y se engrandeció y es ahora la carta de navegación que tenemos nosotros
y nosotras en la Asamblea Nacional Constituyente para planificar el futuro de la patria. La Constituyente debe transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Pero no lo vamos a hacer ni en un cenáculo ni en un bufete de abogados, lo vamos a hacer con el mandato que ya nos dio el pueblo en asamblea. Esa es la democracia venezolana, la democracia que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de manera directa a través de los mecanismos que propone la Constitución y de manera indirecta a través del voto. Nosotras y nosotros cada día más orgullosos y orgullosas de ser venezolanas y venezolanos y cada día más convencidos de que los pueblos del mundo no nos van a dejar solos. Muchas gracias, Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela. Les informó desde Ginebra, Suiza, Eliezer Jiménez Julio. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Que sea humana la humanidad. Existencia de una crisis humanitaria en Venezuela. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. En Venezuela existe, sin duda alguna, una crisis económica. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, país que es rico, que tiene mucha riqueza, ¿por qué durante los primeros 15 años de este siglo Venezuela tuvo un empuje en lo social, en lo económico, que destacó como un ejemplo en el mundo como un modelo social inclusivo, un modelo de justicia social, un modelo de redistribución de la riqueza? Y efectivamente así fue. Venezuela fue uno de los primeros países junto a Cuba en cumplir las metas del milenio, en sobrecumplir, al igual que Cuba, las metas del milenio. Venezuela produjo la transferencia de riquezas de las élites, de los sectores pudientes de Venezuela hacia los sectores medios y bajos más importante de los primeros 15 años de este siglo. Venezuela transfirió 25% de la riqueza total del país, de las clases altas a las clases medias y a las clases bajas. Amplió la brecha de la clase media, expandió las posibilidades de ascenso social de las clases bajas, igualó, aplanó la pirámide social en Venezuela. Venezuela, junto con Cuba, y nos gusta mencionar siempre el ejemplo de Cuba, porque muchas de las políticas sociales que se aplican en Venezuela han sido construidas en hermandad y solidaridad con el pueblo de Cuba, con la Revolución Cubana, bajo el influjo, sin duda, bajo esa suerte de paternidad espiritual y política que tuvo el comandante Fidel Castro en esa relación con el comandante Chávez. Venezuela redujo, la mortalidad infantil en un porcentaje cercano a la mitad de los valores que tenía en 1999. Venezuela redujo la pobreza de más del 67%, la pobreza general de la sociedad, a menos del 30%, al 24 o 25% en 15 años. Venezuela redujo la pobreza extrema de su población de 30% a menos de 5% en 15 años. Es decir, Venezuela produjo una revolución social. ¿Y cómo fue posible producir esa revolución social? Bueno, porque los inmensos recursos que contaba el país, recursos financieros, que se iban al extranjero por la vía de la pseudo privatización de la industria petrolera nacional y de las industrias nacionales, fueron recuperadas por el comandante Chávez. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Que sea humana la humanidad. Por acompañarnos y por invitarnos aquí a estar esta noche de solidaridad, de recuerdos y de poesía. Solamente unas palabras para honrar a la memoria del comandante Chávez. No sé, pero los discursos políticos de Ecuador no salen en momentos como este, ¿no? Si en algún momento para nosotros, para mí en lo particular es difícil hablar de Chávez, es cuando estamos recordando su partida física, porque el comandante no cabía en ese cuerpo, pues, ¿no? En la partida del cuerpo de aquí de la tierra no nos dice muchas cosas, pues. Chávez anda por los caminos de Venezuela
despierto en el corazón de cada venezolano, y eso no es una consigna, ¿no? A mí no me gusta hablar en estos escenarios porque me conmueve mucho, sinceramente. Porque el presidente Nicolás Maduro, en el sepelio del comandante Chávez, dijo una cosa que retumbó en el ambiente, se levantó todos los presentes se levantaron, porque él dijo: no pudieron contigo, comandante. No podrán contigo, comandante. Hemos roto el maleficio de la traición. Y se refería a la traición que le hicieron a Bolívar, ¿verdad? Las oligarquías de la época, las oligarquías de los países vecinos de la época, algunos de quienes batallaron con Bolívar y después se repartieron la patria como un botín. Y el presidente Maduro, bueno, sentenció que nosotros no íbamos a traicionar a Chávez y que él no iba a traicionar a Chávez. Y créanme ustedes que todo lo que estamos viviendo nosotros ahora, todo el asedio que tiene Venezuela sobre sí misma, ¿no? Toda la operación Tenaza, la guerra económica, la guerra terrorista, la censura global, de verdad que es una situación agobiante, ¿no? El cerco financiero, económico, la siembra de odio entre hermanos, la imposibilidad de que sigamos adelante con el proyecto de la forma como podríamos hacerlo si estuviéramos en tiempos de paz. Todo eso obedece a que ni Maduro, ni el chavismo, y sobre todo ni el pueblo venezolano ha traicionado a Chávez, ni lo va a traicionar, ni va a traicionar a Bolívar. No es solamente una política para acabar con el gobierno de Maduro, que lo es, pero no solamente eso. No es solamente por el petróleo, la reserva más grande de petróleo del planeta, que también lo es, y por todas las riquezas que tiene Venezuela, ¿no? No es solamente por eso. Es también por la siembra de Chávez. Es también por el Chávez que logró integrar a la América Latina. El Chávez que creó el ALBA, y después Petrocaribe, y después la UNASUR, y después la CELAC. Una compañera diputada que ha estado aquí con ustedes, se llama Ilenia Medina, ella es muy estudiosa de temas económicos. Y ella, lo comentaba yo con el viceministro William Castillo, ¿no? Ella hace en uno de sus escritos, dice: fíjate lo que hizo Chávez, lo que logró Chávez con toda esa arquitectura de integración regional, que la crisis económica del capitalismo del 2008, creo que era la época, que generó esa debacle en Estados Unidos y también aquí en Europa, resguardó a América Latina en aquel momento de la crisis, ¿no? Y es allí donde van los torpedos, ¿no? Es allí donde va el ataque del imperialismo contra el modelo y contra la siembra del comandante Hugo Chávez. Entonces, yo soy diputada electa, igual que Guaidó. Pero yo saqué casi 450.000 votos y el 34.000, pero modestamente, por Caracas, ¿no? Y le contaba a los compañeros en un evento que tuvimos en Naciones Unidas que nosotros, un grupo muy grande de diputados, nos salimos del Parlamento, nos fuimos a la Constituyente para lograr pacificar el país, ¿no? Para lograr frenar la violencia terrorista que había desatado la derecha en las calles de Venezuela, ¿no? Y contaba también en un evento que estábamos también William y yo, que en aquel momento los venezolanos tienen 20 años sembrando el odio a un sector de la población, 20 años de asedio permanente, algunos teóricos lo llaman tortura psicológica, ni siquiera guerra psicológica. Y había venezolanos que pensaban que tenían el derecho, como lo piensan hoy día un grupo contaminado por toda esta guerra psicológica, por todo este asedio psicológico que se planifica en los laboratorios de Washington, que ejecutan Hollywood y las transnacionales del entretenimiento, las redes sociales. Bueno, había venezolanos que pensaban que porque alguien era moreno, o porque parecía chavista, o porque estaba vestido de militar bolivariano, o porque era funcionario público, bueno, él tenía el derecho de verlo en una calle y asaltarlo y quemarlo vivo y golpearlo hasta la muerte, y lo hicieron. O sea, hubo cerca de 150 muertos
y hubo 24 quemados vivos en aquel momento. Y yo les decía que cuando salimos nosotros de la Asamblea Nacional a llamado del presidente Maduro para ir a la constituyente, a mí me mandaron para un sector en uno de los estados más pobres de Venezuela, en la costa, muy bello, bello. Y cuando llegué allí, me encontré a ese pueblo que estaba asediado por la guerra económica, asustado por la guerra terrorista que estaba desplegada en las calles, hecha desde la Asamblea Nacional. Y bueno, me metí por todo barrio adentro a buscar votos, pues, como hace uno cuando está en campaña, y me conseguí a un pueblo que llegaba con un cuaderno a tomar nota, porque lo que estaban pidiendo eran argumentos para vencer a la derecha. Y estaban convencidos y convencidas de que después de todo eso venía el nuevo amanecer chavista. Y yo creo que eso es todo lo que yo les puedo decir hoy, ¿no? Así estamos nosotros ahorita. No crea nadie que la Venezuela real es la que vemos por los medios de comunicación. Nosotros venimos de una 23 de febrero, un episodio insólito en la frontera colombo-venezolana y en la frontera con Brasil, insólito, donde se han saltado todas las normas internacionales y los principios de cooperación internacional básica entre los pueblos. O sea, una nación que no agredió a la otra, que no está en conflicto con la otra, y la otra nación presta su territorio para agredirlo, para incursionar en la soberanía patria, para incursionar en nuestro territorio, con presidentes de otros países presentes, con el secretario general de la OEA presente, con una excusa de que iban a traer ayuda humanitaria que estaba cargado de armamento, de elementos para hacer guerra irregular, armamentos no convencionales, pero letales. También hubo quemados ahí, cerca de 9 soldados quemados, que se están recuperando en este momento. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Este nuevo retorno, les digo, viene convertido en una oración, en un canto, en un compromiso, una oración. La humanidad, ayúdenla, que sea humana. Tengo unas palabras preparadas aquí, pero que después de haberlos escuchado a ustedes no creo que pueda leer las palabras que yo traigo escritas. Por tanto voy a tratar de ser breve, porque creo que se ha dicho lo fundamental. Si algún mensaje yo pienso que podemos trasladarle a los hermanos venezolanos es que tienen el deber por Chávez, por Maduro y por el pueblo venezolano la responsabilidad de resistir y no desmayar. Tienen que estar preparados para ver más. Yo creo que esto recién comienza y que hay que estar preparados para ver más. Alguien dijo, algún teatrólogo, que los acontecimientos en la vida una vez se suceden como comedia y otra como tragedia. Y no se puede perder de vista que la naturaleza del imperialismo, en particular del imperialismo norteamericano, es criminal. No tiene otro calificativo. El imperialismo norteamericano no tiene escrúpulos. No le interesa nada más allá que los intereses del imperialismo. Y sobre Cuba, que es una isla pequeña, hoy de 11 millones de habitantes, que no tiene petróleo, por lo menos a flor de piel y tan abundante como lo tiene Venezuela, que no tiene gas,
que no tiene grandes reservas de agua y que solo tuvo su revolución socialista y redenta, no solo que lo ensayaron todo, sino que todavía continúan ensayando. Contra Cuba aplicaron el bloqueo que hoy se mantiene más largo que sobre cualquier país sobre la faz de la tierra en todos los tiempos se haya aplicado. Ni cuando Roma, ni cuando Julio César, nadie, ningún otro pueblo en el mundo hubiera resistido 60 años de bloqueo como lo ha resistido estoicamente el pueblo cubano. Y aquí estamos. Sobre Cuba, después que nos expulsaron de la OEA y de la cual nos fuimos con la frente en alto y a la cual no regresaremos jamás, hoy nos piden y nos lloran que regresemos a la OEA, tal vez para darle alguna credibilidad al Ministerio de Colonias yanqui, como lo definió Roa. Y se comprueba la clarividencia. Sigue siendo hoy más que nunca un Ministerio de Colonias yanquis, la Organización de Estados Americanos. Por tanto, ahí Cuba no tiene nada que hacer. Después que nos expulsaron de la OEA, vino Bahía de Cochinos, Playa Girón. Y fue la primera gran derrota militar del imperialismo en América. Un país sin armas, porque nos sabotearon las armas que habíamos adquirido en Francia para la defensa de la revolución. Y lo presentaron como una acción de las fuerzas internas en Cuba. El imperialismo no tiene escrúpulos, miente implacablemente y manipula. Son los maestros de la manipulación política. Los que dicen, los que se presentan como los másteres de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, no creen en ninguna libertad. Es como, no voy a decir para que los creyentes no me ataquen, pero es, haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Ellos no tienen el más absoluto pudor. Sobre Cuba, después de Girón, las bandas contrarrevolucionarias, el terrorismo, el bloqueo, que es la guerra económica más compleja, porque es el cierre. Todavía hoy Cuba no puede comerciar con los Estados Unidos, ni con subsidiarias de empresas norteamericanas. No les bastó y nos introdujeron plagas en el país. Nos introdujeron el dengue hemorrágico en el país. Los que se preocupan por los derechos humanos. Y no mencioné la operación Peter Pan. Tampoco mencioné que estimularon y nos robaron 3.000 médicos al principio de la revolución y nos dejaron sin médicos para acabar con la revolución. Y esta canción la hizo Silvio Rodríguez en conmemoración a lo que pasó un día antes de Playa Girón, que nos bombardearon nuestros aeropuertos y nos destruyeron los 4 aviones viejos que teníamos. Y ahí un miliciano de 16 años que era maestro, que se llamaba Eduardo García Delgado, perdió la vida por una bomba y antes de morir, con su sangre, pintó en un pedazo de puerta que tenía, que le quedó al lado ahí en la explosión, pintó el nombre de Fidel. Y ese pedazo de puerta se conserva hoy en el Museo de la Revolución Cubana, que era el antiguo palacio presidencial de la oligarquía. Entonces esta canción, porque Silvio tiene una que termina diciendo yo me muero como viví, pero me parece que es mejor en un día como hoy y recordando a una persona como el comandante Chávez, en vez de yo me muero como viví, decir que nadie se va a morir menos ahora. Entonces los que se la sepan, que me sigan y me disculpo porque Pancho tiene buena voz, hay un solo micrófono.
el aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tiro. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir menos ahora que esa mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir la vida toda, es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir la vida toda, es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora, que el canto de la patria es nuestro canto. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil. Que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Como Chávez. Nadie se va a morir menos ahora, que esa mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir la vida toda, es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir la vida toda, es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora, el llanto de la patria es nuestro llanto. Gracias, querido Chávez. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Que sea humana